am, quiero empezar con una oración y vamos directamente a la clase, ¿ok? Vamos a empezar, acompáñenme por favor. Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy nos reúnes para alabar tu nombre, para meditar en tu palabra, Señor. Danos hoy concentración, danos enfoque, danos mucha comprensión, Señor, y mucho meditación en lo que vamos a escuchar. Padre, gracias porque todo es para alimentarnos, para crecer espiritualmente, Señor, para que seamos una familia en la cual te agrade y también para poder aprovechar tu poder, tu amor, tu Espíritu Santo, Señor. Y qué mejor ejemplo que la iglesia del primer siglo, aquel día donde tú una vez haber sacrificado tu cuerpo, Señor, lo diste su sangre para nosotros, Señor, y ahora, Señor, te volviste en tu espíritu una guía perfecta y un poder y fuerza para tu iglesia. Señor, ayúdanos a comprender eso a través de este estudio que estamos haciendo y de tu palabra, Señor, y permite que nuestros corazones estén concentrados y muy enfocados en los milagros que tú has hecho y que quieres hacer con nosotros. Quédate que tu espíritu guíe este estudio, Señor, y alabamos tu nombre. Te oramos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, gracias. Gracias, quiero agradecer a todos los que están detrás ahora sí que detrás de cámaras, como siempre. Gracias, Alma, Beto, Lisette, gracias por todos los que están en la producción y los que han hecho posible que podamos tener equipo, ¿no? Héctor también por ahí, y bueno, a veces se pasa a mencionar, pero gracias, ¿no? Gracias porque es un equipo de trabajo. Hoy vamos a hablar de la clase, se llama El Milagro del Espíritu Santo. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cómo funciona el motor de un barco? ¿Sabes cómo? ¿Alguien sabe, por ejemplo, de qué tamaño era el motor del Titanic? El motor, un barco muy mencionado a través de la historia y que tenía más de 2,000 personas. Imagínate, transportaba más de 2,000 personas y el mismo día en que zarpó, ese día se hundió, tristemente. Pero era un barco enorme con motores de unos 26 metros de longitud, eran de hecho dos motores y más o menos su altitud de unos 30 metros, imagínate, tenía 4 cilindros y cada pieza era como el doble de un ser humano, eran piezas enormes, los pistones, y podemos ver cómo el hombre ha hecho maravillas, maravillas a través de la historia, la revolución industrial, ahorita después la electrónica y ahorita pues la era digital, y es sorprendente lo que el hombre puede hacer. Y yo estaba observando un poquito cómo fue construido el Titanic y no, hombre, tremendo, tremendo los motores, necesitaban unas 8,000 toneladas de carbón para meterlos en contenedores también enormes y poder avanzar los motores. Entonces, todo era una combinación, tecnología, muchos hombres trabajando, obviamente la estructura metálica, todo lo que era, tenía que conjugarse de una manera perfecta para poder funcionar y hacer que el barco caminara, un barco de mucho tonelaje, y moverlo a unos 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Era tremendo, ¿verdad? Y podemos pensar que todo tiene todo algo que se mueve así, pues es tremendo. Alguien que sabe que estudia ingeniería puede a lo mejor explicarlo o de alguna manera poder incluso saber cómo funciona. Y es justamente como así se mueve el Espíritu Santo, ¿no? A veces tú te subes a tu carro y no sabes ni cómo funciona, pero como lo sabes manejar, pues se mueve y paz, y se descompone, pues ahí llamas a algún mecánico, a ver, tenis, por favor, porque esto está mal, y bueno, ya alguien que sabe nos ayuda. Pero al saber cómo funciona, dicen, tú puedes echarle mano, ¿verdad? Tú puedes saber cómo funciona y tú puedes saber cómo puede desarrollarse ese motor. Y así funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como cristianos, lo tenemos. Como cristianos, es una promesa para todo el que quiera saber o que quiera tener el Espíritu Santo. Y viene la pregunta si sabemos cómo funciona, ¿no? Sabemos cómo es. Nos convertimos y podemos tenerlo. Y ahorita vamos a ver precisamente cada detalle de una conversión. Pero hará grandes cosas. Dice la Biblia que el Espíritu va a hacer grandes cosas por nosotros.
hizo grandes cosas en aquel primer siglo, pero desgraciadamente, obviamente para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que hay un problema en nosotros, que no sabemos cómo funciona. Hemos escuchado, yo creo que más de uno de nosotros ha escuchado cómo funciona el espíritu, que si hablan en lenguas, que si el espíritu nos hace hacer cosas, que si habla a través de la conciencia, y de muchas maneras podemos escuchar muchas cosas, pero no hay cómo saber exactamente cuál es la ruta que debemos tomar para poder permitir que el espíritu pueda obrar en la iglesia, obrar en nosotros. En nosotros ahorita hemos tenido varios milagros, varias cosas pasando en la iglesia, pero yo me pregunto si la iglesia está caminando conforme a los milagros que estamos recibiendo. Entonces, vamos a seguir en nuestro estudio del libro de los Hechos, que nos va a revelar por qué es justamente todo este tipo de cosas. Y en el capítulo 1 observamos cómo Jesús les dice a los discípulos que esperen que la promesa se cumpla. ¿Te acuerdas en aquel estudio que hicimos el miércoles antepasado? Y ellos tenían que esperar a que la promesa se cumpla. Y esa promesa era la llegada del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces iba a recibir poder para hacer cosas sorprendentes y Dios les iba a dar un propósito. ¿Te acuerdas cuando estudiamos los superhéroes, ¿no? Que Dios, un superhéroe tiene que tener un propósito y tiene que también saber de dónde es la fuente de ese poder. Entonces, lo mismo, el Espíritu Santo iba a llegar y les iba a poner un propósito a los discípulos. Dios les daría ese propósito. El libro de los Hechos está dirigido a un tal Teófilo, ¿no? Cuando tú lees ahí en el capítulo 1, en los primeros versículos, excelentísimo Teófilo, era un hombre, al parecer, un hombre, tal vez alguien del gobierno, y quizá era alguien que era patrocinador romano de Lucas, ¿no? Un patrocinador de Lucas, y la palabra Teófilo significa el que ama a Dios o amigo de Dios. Ojalá y él haya hecho honor a su nombre, es la única parte donde se les menciona al principio de Lucas, al principio de los Hechos. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 63 al 69 después de Cristo, y tenía que haber un puente, hermano. La intención de este libro de los Hechos es porque tenía que haber un puente entre el Evangelio, entre lo que Jesús había dicho en la tierra, pero después tenía que haber eh, una explicación para qué estaba pasando. Imagínate que no existiera el libro de los Hechos y tendríamos que pasar de la resurrección de Jesús y ya después las cartas. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Tenía que haber un puente de explicación entre la ascensión de Jesús y el establecimiento de las iglesias. Entonces, lo más importante de este libro es que la gente pudiéramos comprender quién iba a dirigir esa iglesia. O sea, Jesús iba a ascender, iban a quedarse los discípulos, pero ¿quién iba a quedarse al mando de la organización que quedara en la tierra? ¿Quién iba a quedar? Y aquí es donde precisamente nos vamos a enfocar, porque si analizamos quién dirigió la iglesia en ese primer siglo, podemos encontrar y saber quién debe dirigir la iglesia en nuestro tiempo y quién debe dirigir nuestras vidas en este tiempo. Entonces, si vamos al Evangelio, Jesús dirigió a los apóstoles físicamente. Jesús dirigió en cuerpo humano a los apóstoles en la primera congregación, pero Jesús dirigiría a la iglesia espiritualmente, obviamente mediante su Espíritu Santo. Entonces, así como estudias ingeniería y comprendes el funcionamiento de un motor, hablando del barco, ¿verdad? Entonces, así ellos y nosotros debemos comprender cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo trabaja ese motor, ese poder. Es un motor poderoso. La gente tenía que comprender cómo trabajaba el motor de un barco para poder echarlo a andar. Entonces, imagínate que no pudieran saberlo echar a andar, pues, ¿de qué serviría una monstruosidad si no lo podían mover? Y los otros también, yo creo que estamos desperdiciando mucho, hermanos, mucho el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas porque no comprendemos cómo trabaja. Entonces, debemos de comprender algunas cosas que ellos comprendieron. Primero, yo quisiera que podamos enfocarnos, todavía no vamos a leer, porque vamos hoy a enfocarnos en Hechos 2, pero si tú ves en el Hechos 1, que es lo que hemos estudiado en días anteriores, ellos tenían que comprender algunas cosas importantes y tenemos que comprenderlas ahora también. Ellos
tenían que estar preparados para recibir el Espíritu de Dios. Ellos tenían que estar preparados. ¿De qué manera? Ellos tenían que entender y esperar, o sea, comprender y creer en la resurrección de Cristo. Ellos estaban preparados, ellos oraban, ellos estaban en el aposento alto, en el segundo piso de una casa orando, pero ellos ya estaban esperando el Espíritu, pero ellos creían cosas importantes. Primero, ellos creían en la resurrección. Estuvo con ellos 40 días para explicarles las promesas cumplidas, Jesús. Ellos, ¿qué hicieron ahí? Convivieron, comieron, seguramente se divirtieron. Jesús dejó que tocaran su cuerpo, ¿no? A tomar, dice, ve, mete tu mano aquí en las manos, mira. Y comieron obviamente con él. Su fe y lo que pasaría después iba a depender de esa creencia. Hermanos, seguramente tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, reflexiona esto, depende mucho cómo te lleves con ellos, ¿cierto o no es cierto? Depende mucho cómo, si ahorita andan de la greña, andan peleándose y hay problemas, seguramente va a repercutir en el futuro. Pero si ahorita arreglan sus situaciones, solucionan sus relaciones, obviamente va a también depender del futuro. Entonces, y obviamente de la creencia que puede existir una buena relación. Eso existe en cualquier relación matrimonial o familiar o amistad también. Con Jesús es lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos dependían de precisamente de que Él les demostrara, y estuvo con ellos 40 días. No estuvo un día, un momento, no, 40, para que ellos estuvieran seguros. Mira, sí resucité. Precisamente los judíos tenían una teoría. Los judíos decían, es que se robaron el cuerpo. Jesús no resucitó, se robaron el cuerpo. ¿Cómo iban a refutar eso? Los futuros cristianos tal vez iban a dudar si no entendían o si dudaban si realmente fue resucitado Jesús. Entonces yo pienso, si tú y yo no estamos convencidos, si tú y yo nos dejamos llevar por ideas o de repente dudamos nuestra fe, ¿por qué? Porque no comprendemos que eso sucedió, vamos a tener problemas, hermanos, para sostener nuestra fe. Ellos también tenían que estar seguros para no tambalear después. Otra cosa que tenían que estar seguros. Ellas entendían y sabían que iba a venir el reino de Dios. Ya hemos hablado varias veces de eso. Ellos esperaban un reino establecido, el reino de David. Ellos esperaban un reino físico, militar, ¿verdad? Pero Jesús viene y les saca de dudas. No sería un reino físico, ni su establecimiento sería con violencia física, sería algo espiritual. Entonces, hermanos, algo que nosotros, quieres recibir el Espíritu, bueno, en el caso de los cristianos, ya lo recibimos, pero necesitas anhelar, necesitas volver, como ahorita hablaba en la Santa Cena, Horacio, o sea, necesitas volver a recordar y anhelar, no, para nosotros es la segunda venida de Cristo. Entonces, ellos esperaban la venida del reino de Dios. Entonces, todos esperamos ir al cielo, incluso los que no tienen convicciones bíblicas, ¿verdad? Pero nos debemos dar cuenta que primero debe haber una disposición de un cambio espiritual en los corazones de las personas. No podemos esperar algo que no estemos listos a recibirlo. Dios quiere, precisamente por eso es la preparación en los estudios bíblicos de las personas. Jocelyn y todos los que están estudiando la Biblia, que nos están escuchando en este momento, si tú te estás conectando y estás estudiando la Biblia, déjame decirte, no es solamente un buen estudio para que te añadas a la iglesia, no. Tú estás teniendo esta preparación para poder estar listo, lista para recibir el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando el reino de Dios. Nosotros debemos, si nosotros ya lo tenemos, necesitamos estar anhelando la segunda venida, disfrutando. Dice en Lucas 1, 74 y 75. Ahí apúntalo y luego lo lees. Lucas 1, 74 y 75. Dice Jesús, bueno, dice la Biblia, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad, justicia mientras vivamos. Entonces, fíjate cómo la expectativa es ser rescatados, sí, de nuestros enemigos para poder servir a Dios, pero dicen santidad, justicia mientras vivamos. Es decir, nuestra actitud, nuestra disposición debe ser esperar, ¿no? Esperar en Cristo, pero siendo obedientes. Esperar es estar atentos, obedientes, ¿ok? Entonces ya vimos que ellos esperaban la resurrección, la venida del reino, y también obviamente esperaban el poder del Espíritu Santo. La iglesia iba a venir con poder y sus cambios vendrían
gracias a Dios, al Espíritu, no al hombre, ¿verdad? Eran personas comunes y corrientes, ¿verdad? Pero estaban esperando hacer cosas extraordinarias. Hermanos, cuando tenemos el Espíritu y lo aprovechamos, vamos a hacer cosas extraordinarias. Yo he visto en mi propia vida hacer cosas extraordinarias, no comunes. Y no extraordinarias, no estamos hablando de, no somos los cómics, ¿no? No estamos hablando de cosas, no, cambios de carácter, llegar a otras personas que nunca hubieras podido llegar, hablar de una manera elocuente como no lo habías hecho, explicar la Biblia, explicar tu fe a otros como de repente ni lo habías pensado. Esas son cosas extraordinarias, porque no solamente te cambian a ti, sino cambian a otras personas. Somos testigos y somos llamados a testificar, ¿ok? Otra cosa que esperaban es obviamente la seguridad de su retorno de Jesús, ¿verdad? Por eso los ángeles les dijeron, ellos, no se pongan tristes, así como lo van a irse, lo van a ver regresar. Y algo muy importante, hermanos, algo bien importante que nos prepara a aprovechar el Espíritu Santo. Y eso es, creían unos en otros. Hermanos, esto es bien importante en lo práctico, porque ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Adoraron en el templo y en la casa, en el aposento, en el segundo piso de la casa, pero había gran variedad de gente que vivía allí. Aunque eran todos judíos, estaba la familia de Jesús, estaban los apóstoles y otra gente judía, eran 120 personas. Estaba María, la mamá de Jesús, allí también, pero Jesús era el centro de adoración. Ahora déjame, escucha esto. Los miembros de la familia de Jesús pudieron reclamar, ¿no te parece? Pudieron decir, nosotros merecemos un trato especial porque somos la familia del mero mero, ¿no? ¿No te parece? También podrían haberle reclamado a Pedro, oye Pedro, si tú lo negaste, ¿cómo te pones tú a hablar o a querer dirigir la iglesia si tú eres el que menos se merece? Tú lo negaste, ¿verdad? También podrían haber Pedro reclamar a Juan cómo pudo haberlo llevado ante el sumo sacerdote, porque fue el que lo llevó cuando después negó a Jesús. Juan llevó a Pedro y Pedro le pudo haber reclamado. Juan hubiera podido incluso, Juan mismo, levantarse y decir, yo fui el único que llegó hasta el final, incluso hasta Jesús me encargó a su mamá, ¿no? Y poder haber competencia entre ellos. Pero ¿sabes qué? No hubo nada de eso. Nadie discutió quién sería mejor. Tampoco se echaron culpas. Tampoco señalaron errores. La palabra clave aquí, hermanos, es estaban unidos. Si tú ves el capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 14, el capítulo 2, versículo 1, el versículo 46, el capítulo 4, versículo 24, el capítulo 5, versículo 12, y muchos decían unánimes, unidos, unidos. Hermanos, no basta con creer en el Señor, debemos tener fe unos por otros. Hay un gran problema cuando hay algo en el corazón que te desune a los hermanos que tienes al lado. Hermanos, así no podemos ni siquiera pensar que el Espíritu va a trabajar con nosotros. El Espíritu va a trabajar en una iglesia unida, en una iglesia donde se aman unos a otros. Si tú tienes un problema de conflicto, tú tienes un problema ahí de relaciones, tienes que solventarlo. Tienes que estar bien en tu corazón. No importa, a lo mejor alguien te hizo daño, tienes que abrirlo y tienes que pedir ayuda y obviamente tienes que arreglarlo. Tal vez la persona que te hizo daño ni siquiera está enterada y tú estás lastimado. Ellos pudieron haberse lastimado mucho porque eran humanos. O sea, uno lo negó, otros se fueron, lo dejaron a Jesús. Pero cuando vino el Espíritu, que estaban en esa casa, en el piso de arriba, estaban unidos en oración. Estaban reconociendo, somos pecadores, pero unámonos, porque el Espíritu va a llegar con una iglesia unida. Entonces, hermanos, busquemos por eso es tan importante el perdón entre nosotros, por eso es tan importante reflexionar en nuestro corazón, que no haya amarguras, mucho menos que haya amargura en el matrimonio o con los hijos o en amistades. Si alguien te hizo el feo o algo, pues arréglalo rápido, porque el Espíritu no trabaja en una iglesia desunida. Y por último, creían firmemente, obviamente, en la oración y en la dirección de Dios. Ellos no hacían nada sin orar. Y vemos casi en cada capítulo del libro de los Hechos cómo ellos oran, cómo hasta los lugares tiemblan y cómo hacen cosas poderosas, porque el termómetro de la iglesia es la oración. Algo sucede cuando la iglesia ora.
Somos una iglesia que gracias a Dios estamos un poquito, una rayita más arriba en la oración. Hay parejas de oración y todo, pero todavía hay dificultad para orar. Todavía hay dificultad para leer las escrituras. Entonces, hermanos, necesitamos, si queremos entender el poder del Espíritu en nuestras vidas, necesitamos comprender todo esto. Necesitamos creer firmemente en la resurrección de Jesús. Necesitamos creer que Jesús vino a su reino, que estableció el reino aquí y que va a venir en su segunda venida. Necesitamos entender que sí, Dios nos va a dar poder mediante el Espíritu. Ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos que estar seguros de su retorno. Tenemos que estar unidos entre nosotros y necesitamos estar creyendo firmemente en que necesitamos depender de la oración y de la dirección de Dios. Entonces, dice un autor, Juan Bunyan, un autor de aquellos siglos 1700, dice: la oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Otros comentarios me animó mucho esta de un tal Bunz. Dice: ni erudición, ni pureza de expresión, ni profundidad mental, ni las flores de la elocuencia, ni la simpatía personal pueden sustituir la falta de fuego del Espíritu. La oración asciende mediante este fuego. Su llama le da alas, energía u aceptación. No hay incienso sin fuego ni oración sin llama. No influiremos en este mundo ni por la crítica ni por el conformismo, mucho menos si nos rendimos a él, al mundo, sino a través de las vidas encendidas por el Espíritu de Dios. Entonces, yo creo que a través de la historia todos queremos vivir conforme al Espíritu. Sobre todo si alguna vez hemos leído la Biblia, queremos actuar con poder, queremos que nos vaya bien. La iglesia primitiva no tenía ni dinero, no tenía ni influencia política, ni en un edificio, ni posición social, mucho menos experiencia, apenas nacía. Y varias de estas cosas ya las tenemos nosotros. Ya tenemos un local, ya nos donaron un edificio, ¿verdad? Ya tenemos la experiencia de las escrituras del primer siglo, pero sin embargo a veces no sabemos qué hacer con eso. La iglesia primitiva ganó multitudes para Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva comprendió el poder del Espíritu Santo. Entonces, entre más comprendemos con él, así podemos experimentar precisamente ese poder. Entonces, te voy a decir tres cosas importantes de eso. La iglesia estaba preparada para recibir el Espíritu Santo. La primera pregunta aquí es: ¿nosotros estamos preparados? Estamos esperando, estamos atentos, esperando la resurrección, unidos, dependiendo de la oración, ¿verdad? Todas esas cosas necesitamos tenerlas en el corazón si realmente queremos experimentar el poder del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia lo espera. Nuestra iglesia espera el poder del Espíritu. Lo estamos esperando. Tal vez no estamos atentos, no sabemos cómo, pero hay espera. Fíjate en Hechos 2.1, ahora sí. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, versículo 1 nada más. ¿Ves? Hechos 2.1. Vamos allá, espero que todos lo tengan. Es cortito. Y vamos a explicar algunas cosas bien interesantes, hermanos. Bien interesantes para que tengamos fe, para que comprendamos que la Biblia es verdadera y para que veamos que esto no fue una creatividad de un solo momento, una religión nada más ahí sin fundamento. Esto tiene una profundidad especial. Fíjate, en Hechos 2.1 dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Ok, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y yo te voy a pedir que de manera personal, tú estudies Levítico 23, todo el capítulo. Ahí te lo dejo de tarea. No hay tiempo para estudiarlo. Levítico 23 del 5 al 8. Y ve cómo estaba relacionado el Antiguo Testamento con lo que estamos estudiando en la iglesia primitiva. Fíjate, la Pascua, en el Levítico 23 explica precisamente las fiestas judías. Y la primera fiesta judía, la más importante, que fue justamente en la fecha del sacrificio de Jesús, fue la Pascua. Todos lo sabemos, ¿verdad? La Pascua, se celebraba la libertad de los judíos de la tierra de Egipto. Esa fecha escogió Dios para el sacrificio de Jesús, ¿verdad? En Juan 1.29 precisamente lo reitera. O sea, la Pascua, ese día, precisamente en esa fecha, en esa celebración, Jesús iba a darse como el cordero en sacrificio, ¿ok? Después vino otra fiesta que se llama las primicias. Las primicias, en Levítico 23, habla de que era un festejo
del primer fruto de la cosecha. El primer fruto precisamente era justamente el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, después de la Pascua, se celebraba el primer fruto y precisamente fue la fecha de la resurrección de Cristo. Es decir, como dice ahí en 1 Corintios 15:20, que Jesús fue el primer fruto de la cosecha, el primer fruto de muchos de la cosecha. Entonces, ya tenemos dos cosas que ligan el Antiguo Testamento y las fiestas con nuestra iglesia. Primero, la Pascua, que fue el sacrificio de Jesús, la muerte como un cordero, y las primicias, el primer fruto, que fue la resurrección de Jesús. Ahí viene la escritura increíble que decía, si un grano de trigo no muere, no produce abundante cosecha. Y luego viene, obviamente, el Pentecostés. 50 días después de los primeros frutos, esta fiesta de las primeras cosechas, que es precisamente toda una semana, precisamente para celebrar, todos llegaban y celebraban, qué increíble, porque eran las primeras cosechas. El primer fruto de la cosecha ya se había celebrado, 50 días después era el fruto de las cosechas. Entonces, la fiesta de las primeras cosechas. El establecimiento de la iglesia justamente fue en este día, Pentecostés, en esa fiesta de Pentecostés, donde en el Antiguo Testamento los judíos celebraban el otorgamiento de la ley, y para los creyentes ahora es el otorgamiento del Espíritu Santo. Fíjate, vamos a poner en orden esto. Entonces, ahí está la Pascua, las primicias y el Pentecostés. Quédate con eso, ¿ok? Los judíos recibían el otorgamiento de la ley y la iglesia recibía el Espíritu Santo. ¿Está bien? Algo bien importante, bien importante. Ahí en Levítico 23 se celebraba con 2 panes. 2 panes en la fiesta de Pentecostés. Se celebraban y se entregaban 2 panes preparados con levadura. 2 panes con levadura. Representa ahora a 2 pueblos que iban a poder unirse, el pueblo judío y el pueblo gentil. Los 2 panes representan esos pueblos. Y dice que este pan tenía levadura, es decir, levadura significa el pecado. Quiere decir que todavía tanto los judíos como la iglesia iban a tener pecado en el pueblo de Dios. La iglesia va a purificarse al 100% en el cielo. Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, somos limpiados de todos nuestros pecados, quedamos 100% limpios, pero seguimos con mala levadura, seguimos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando nos equivocamos en el transcurso de nuestra vida cristiana, es esa levadura que Dios quiere purificar y se llama regeneración. Pero vamos a estar 100% purificados hasta el día en que estemos en el cielo. ¿Sí queda claro, mis hermanos? O sea, es bien importante que comprendamos esto, porque solamente así vamos a entender cómo trabaja el Espíritu. Algo bien importante. Bueno, los judíos son bautizados en Pentecostés, en Hechos 2. Los gentiles iban a recibir precisamente el bautismo en la casa, con Cornelio, allí en Hechos 10 precisamente. Entonces fíjate cómo tanto los judíos como los gentiles iban a hacer esos 2 panes. Los judíos reciben el bautismo en Hechos 2, los gentiles en Hechos 10, cuando se abre la iglesia a todos los demás. Y ahora a nosotros ha llegado precisamente ese reino de Dios. Qué increíble. Y ahora, algo bien importante, nota muy importante, el evento de Pentecostés no se va a repetir otra vez. No se va a repetir otra vez, porque fue un evento único para mostrar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de la llegada del reino, en Daniel, Isaías y otras escrituras, ¿verdad? Porque Dios tiene un orden, así como los profetas y los grandes milagros en la época de Eliseo, Elías, no se repitieron en la época de los profetas menores. Así, el milagro de Pentecostés no se va a repetir, como no se va a repetir el Calvario. El Calvario fue solamente una vez y para siempre. Dice en Hebreos 7:27 que Jesús ofreció su vida y solamente fue sacrificado una vez y para siempre. Entonces, cuando oramos, no esperemos otro Pentecostés, eso ya pasó, pero sí vamos a esperar la llenura del Espíritu en los cristianos, y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, podemos orar fervientemente, experimentar esa llenura del Espíritu, pero ya no como ese día. Al menos no tiene por qué darse. Obviamente Dios tiene la autoridad y si Él quiere, ¿verdad? Amén de eso, bueno, las escrituras hablan precisamente que no es. Hermanos, esto es algo increíble, a mí me anima mucho, pero no sé si a ti, espero no te esté aburriendo esto.
Es algo, tal vez, hay que estudiarlo para comprenderlo y todo, pero ¿estamos bien? ¿Vamos bien, hermano? ¿Sí? Amén, ok. Entonces, muy bien. Entonces, otro, punto número 2. La iglesia adora al Señor y llegó el milagro del Espíritu Santo. Justo como se llama esta clase. Esta clase es un poquito explicativa, pero mira qué increíble y cómo va a apelar a nuestro corazón. La iglesia adora al Señor y llegó el milagro del Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 2, mira lo que dice. Hechos 2, versículo 2. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa de donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y posaron sobre cada uno de ellos. Fíjate, aquí está, yo creo que lo hemos leído muchas veces. Llega, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban reunidos. Llenó la casa. ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban? Quizá en el aposento alto. Algunos argumentan que estaban en el templo, no sabemos exactamente, pero ¿dónde estaban? Dice que se llenó de algo fuerte. Dice que el ruido hizo dice, llenó la casa y estaba, dice, luego algo pareció unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Vamos a explicar esto. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo había estado obrando en la creación, fíjate cómo el Espíritu Santo, desde que leemos en Génesis, está obrando desde que la tierra no era tierra. Obra en la creación y en todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo obra el Espíritu Santo. Obviamente en la vida de Jesús estaba obrando, pero antes, ¿verdad? A los escogidos del Espíritu Santo, podemos ver cómo el Espíritu se posaba en ellos o los invadía temporalmente. Podemos ver en los reyes, en las escrituras, pero ahora el Espíritu Santo iba a estar permanentemente en los creyentes. Quiero que me acompañes a Juan 14, 16. Ahorita volvemos a Hechos. Juan 14, 16. Dice así, Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo le pediré al Padre, si no, apúntalo y escúchalo. Juan 14, 16 y 17. Dice, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Qué escritura tan increíble. Es una profecía de Jesús mismo diciendo, el Espíritu Santo lo van a tener ustedes para siempre. Esto no pasaba en el Antiguo Testamento. La gente podía recibirlo de momento y de momento irse. Así era el Espíritu. De hecho, hermanos, la palabra espíritu significa viento. La palabra espíritu, tanto en el antiguo, en el griego como en el hebreo, significa viento. Es la misma palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Justamente que así en Juan 3 lo puedes ver. Cuando está con Nicodemo, ¿verdad? Y dice el viento, así como el viento no sabes de dónde viene y a dónde va, así es el espíritu, precisamente así. Pero qué increíble, porque esto dice aquí que íbamos a recibirlo para siempre. Antes no podía haber llegado de esa manera. No podían tener la gente permanentemente el espíritu. ¿Por qué? Antes, porque ya era un hecho que Jesús iba a venir como un hombre. Tenía que venir en cuerpo humano y después morir, resucitar, ascender al cielo. Recordemos, Pascua, primicias, Pentecostés. Fíjate cómo la Biblia tiene un orden perfecto, no se contradice. Ya tenía un destino, ya tenía una manera de llegar. Entonces, no podía permanecer en la gente antes, pero después de que Jesús asciende al cielo, ya podía mandarlo a todo su pueblo y, como dice él, para siempre. Dice en el 17, Juan 14, 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes, con ustedes y después estará en ustedes. Ahora aquí la pregunta, hermanos. Yo me pregunto, ¿lo buscas y lo reconoces? El mundo no lo busca ni lo conoce. Está demasiado empeñado en sus ocupaciones, demasiado empeñado en sus problemas o en sus situaciones, o en ganar dinero o ganar posición. Y nosotros, hermanos, tenemos el peligro grande
de ocuparnos demasiado en nuestras ocupaciones, de ocuparnos demasiado en nuestros asuntos personales y no poner atención. Y el Espíritu se puede ir enfrente de nosotros y pasar de largo y perder nosotros esa salvación tan grande y tan increíble que Dios preparó desde siglos y siglos para nosotros. Entonces hay que poner mucha atención. Por eso Jesús decía, aquí es para ustedes, pero hay que estar atentos. Y entonces aquí hay tres señales asombrosas que acompañan la venida del Espíritu. Lo que acabo de mencionar. Tres señales increíbles, asombrosas que acompañaron la venida del Espíritu. Uno, viento poderoso, lenguas de fuego y alabanza en distintos idiomas. Ahí en Hechos 2:11 lo dice. Alabanza en distintos idiomas. Entonces, estas tres cosas, viento poderoso, lenguas de fuego y alabanza, tenemos que comprenderlas. Como dije, el Espíritu significa viento. Las lenguas de fuego significa el testimonio poderoso de la iglesia hacia los demás. Lenguas como de fuego. Cuando ellos bajaron la lengua, ellos podían hablar en muchos idiomas y la gente los entendía. Ojo, eran idiomas del momento, la gente les entendía. No existían las famosas lenguas angelicales que de repente dicen, ¿no? Algunos religiosos, no, es que, ¿no? O sea, ¿eso qué? No se entiende nada, ¿no? Y dice, no, es que estaba hablando en lenguas, no se entiende. Dice, el espíritu es un espíritu de orden. Dice que la gente les entendían idiomas, ¿verdad? Entonces, pero fíjate bien por qué. Porque el viento, que es el espíritu, el fuego, que son los idiomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a dar? Una combinación del viento y el fuego, ¿qué provoca? Un gran incendio, ¿no? Un gran incendio. Precisamente esa es la expectativa del espíritu. Un fuego que se propague, un fuego del espíritu en el mensaje, que es el mensaje del Señor, que nosotros teniéndolo debemos de propagarlo a todo el mundo. Esa es la idea, ¿ok? Pero ojo, también ese fuego, ese gran incendio puede ser para mal. Como dice en Santiago 3, la lengua es como el fuego, ¿verdad? Y de repente podemos causar mucho mal con nuestra lengua. Entonces, más bien que seamos bendecidos, que sea del Espíritu Santo. Entonces, ya vamos entendiendo cómo el Espíritu, hay un orden, tiene una efectividad, ¿sabe? Tiene un trabajo, un propósito, y nosotros debemos de estar en un estado de corazón para recibirlo y trabajarlo. Entonces, el Espíritu Santo llenó. Número 3, el Espíritu Santo llenó. Es algo bien importante. Vamos a explicar esto en Hechos 2:4. Vamos allá, Hechos 2, versículo 4. Hechos 2, versículo 4. Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fíjate cómo el Espíritu trabaja en nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. O sea, nosotros tenemos diferentes capacidades, hermanos. Diferentes capacidades. Algunos más, otros menos. Unos en algunos asuntos, otros en otros. Otros de una manera física, otros más intelectuales. En fin, pero todos tenemos diferentes capacidades. Pero dice la Biblia que el Espíritu quiere ser dado. Dios nos quiere dar a todos. Y quiere trabajarlo en ti a diferentes capacidades. No esperes hacer otras cosas que tal vez el hermano fulano lo está haciendo, o quieres, de repente soñamos demasiado, yo quiero ser como Luis Miguel, no, hablando en secularidad, o yo quiero ser como Tano, nunca voy a cantar así. Digo, a lo mejor tengo ojos verdes quemados, pero nunca voy a tener los ojos de Luis Miguel, ¿verdad? O sea, no podemos ni siquiera anhelar ser como otra persona, porque somos como somos y Dios nos hizo así, pero de acuerdo a nuestra capacidad, sí podemos ser plenos en el Espíritu de Dios. Sí podemos. O sea, nunca te sientas que no puedes, porque Dios sí puede en ti. A lo mejor nuestras capacidades son limitadas. A lo mejor nuestras capacidades quisiéramos otras o más. Pero disfrutemos lo que tenemos. Porque si Dios nos creó perfectos para Él. Es decir, Él no se equivoca. Él te creó bien. Y no importa qué edad tengas, no importa la profesión que tengas, o que no tengamos profesión, yo no tengo profesión, o que lo que trabajes, o tus límites. Lo importante es que seas pleno en el Espíritu. Cuando eres pleno, disfrutas los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Esas cosas después las vamos a estudiar. Pero cuando eres pleno en el Espíritu, Dios va a trabajar y obrar de una manera poderosa en ti.
Entonces no te ofusques. Es que no sé hablar bien, es que no sé leer bien, es que no sé hacer esto, no sé... No, pues bueno, desecha lo que no puedes hacer. Capacítate si quieres hacer algo a tu capacidad y disfruta lo que puedes hacer. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes desarrollarte en el espíritu? Simplemente entregarte al Señor, capacitarte y Él te va a dar la guía y vas a disfrutarlo además. Entonces, amén, hermano. Entonces, para que nadie aquí se sienta de nadie, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la llenura tiene que ver con el poder de dar testimonio y servicio. Esa es la llenura del Espíritu. O sea, ojo, fíjate bien, esto es importantísimo. Es decir, el Espíritu Santo solamente se recibe una vez. El Espíritu Santo solamente se recibe en el bautismo, ¿verdad? Solamente se recibe una vez, pero la llenura debe trabajarse constantemente. Puedes recibirlo, pero de repente estar bajo, no estar lleno. Y tus distracciones o el pecado o el carácter o la no disposición hace que el espíritu, como él requiere tu voluntad, entonces lo empequeñecemos al espíritu. Él sigue siendo poderoso, pero es un caballero. Tienes que dejarlo trabajar y para dejarlo trabajar, como dije en la otra clase, debemos de ser dóciles. Debemos dejar obedecer al espíritu y ser dóciles. A veces el espíritu trabaja a través de tu esposa, de tu esposo, trabaja a través de otros compañeros de trabajo, pero cuando somos orgullosos o cuando nos exaltamos demasiado a nosotros mismos, entonces eso no permite que el espíritu trabaje. Te estás escuchando a ti mismo, no estás escuchando al espíritu. El espíritu no le interesa que hagamos cosas sobrenaturales o cosas locas, no. El espíritu quiere trabajar para que tú des fruto en este mundo, para que sea útil para ti, para otras personas, de salvación sobre todo. Me explico, de consuelo para otras, de amor para otros. A veces eso es más productivo que querer hacer cosas locas o hacer cosas que nada que ver. Me explico, tu rectitud, tu integridad, tu conciencia, todo eso hacerlo bien y eso es donde trabaja el espíritu. Entonces la llenura del espíritu debe trabajarse constantemente. Necesitamos su poder y esa llenura para servir a Dios con eficacia. Necesitamos trabajarlo con mucha eficiencia. ¿Cómo? Pues concentrados en nuestra relación con Dios. A mí me da mucha tristeza, hermanos, seguir escuchando que a muchos de ustedes todavía les cuesta leer la Biblia, les cuesta disciplinarse para estudiar la Biblia, les cuesta todavía, no importa el horario, no hay horarios pesados para el que quiere. Tú puedes hacerte el tiempo y la disciplina para poder meditar en las escrituras y la oración todos los días, si tú lo quieres, porque son tus prioridades. Entonces, y eso es la llenura. Cada uno decide cuán pleno estará el Espíritu Santo en su corazón. Todos los creyentes verdaderos lo tenemos, pero no todos somos plenos en el Espíritu de Dios. Pregúntate si tú lo eres. Ahí es donde el Espíritu empieza a trabajar, en un corazón pleno. No bastan las ganas. Ayer platicábamos con unos hermanos, no basta. Dice la Escritura en Mateo, Jesús lo dijo, hey, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios. Tú puedes decir, yo fui a compartir, yo fui a hacer esto, yo fui a aquello y hice muchas cosas. Pero hiciste mi voluntad. La voluntad de Dios es que seamos plenos en el Espíritu. Que estemos gozando también nuestra relación con Dios. No se trata de actividades, se trata de relación con Dios. Se trata de disfrutar. Y cuando tú lo hagas, solito tú vas a emanar agua dulce para las personas. Si nada más estás haciendo actividades religiosas para sentirte bien, no eres pleno en el espíritu. Tarde o temprano se te va a vertir y vas a tomar agua amarga. Entonces, por eso es importante comprender esto, ¿ok? Ser llenos del Espíritu Santo. Es de adentro hacia afuera, ¿ok? Y número 4 y último, el Espíritu habló. El Espíritu les habló, el Espíritu Santo llega, son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia lo estaba esperando, pero y entonces es cuando el Espíritu habla. Dice en el versículo 6, voy a terminar con esto, 6 al 13, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma,
acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Fíjate, vuelvo a repetirte, muchos estaban allí para escuchar, o sea, estaban a los alrededores y escucharon un fuerte ruido y se acercaron. O sea, no sintieron ni siquiera el viento del Espíritu, o sea, ellos escucharon el ruido, ¿verdad? O sea, escucharon algo que se estaba estremeciendo y encontraron a los creyentes que estaban hablando de todos los idiomas. Los podían comprender, ¿verdad? Como dije, ya expliqué la lengua, ¿verdad? Lo que la palabra es dialectos, ¿verdad? Que conocido y pero traducido es precisamente idioma, ¿no? Dialecto, que las palabras las conocemos. Fíjate bien, escúchame bien lo que te voy a decir. Pentecostés fue lo contrario a la Torre de Babel. Fíjate cómo el Antiguo Testamento refrenda el Nuevo Testamento. Pentecostés fue lo contrario a la Torre de Babel. En Génesis 1, versículo del 1 al 9 lo puedes estudiar, lo puedes repasar. Génesis 11, del 1 al 9, y puedes repasar esta increíble historia de la Torre de Babel. Dios confundió en esa historia de Babel, Dios confunde las lenguas humanas, porque estaban construyendo una torre, si te acuerdas, o si no, empiezan a construir una torre, ¿no? Y dice que querían llegar al cielo, ¿no? Entonces, pero la pregunta es ¿por qué? ¿No? Yo sí me preguntaba, bueno, pero pues ¿por qué? Creo que por primera vez la humanidad estaba unida, ¿no? y querían construir una torre, pero ¿por qué les confundió? La Torre de Babel fue diseñada para alabar al hombre mismo. Fue un acto de rebeldía, es decir, un acto de independencia. Ellos no dependieron de Dios, ellos quisieron hacerlo porque querían demostrar a ver hasta dónde llegaban solos, ¿no? Entonces, precisamente fue un acto de rebeldía ante Dios. Y entonces este acto, Dios lo castigó con dispersión, los dispersó, ¿verdad? Confundiendo las lenguas humanas, ¿verdad? Y no pudieron comprenderse unos a otros y entonces no pudieron continuar. Fíjate la contraparte en Pentecostés. Pentecostés unió a los creyentes en el mismo espíritu. Pentecostés unió a los creyentes, ¿verdad? Los unió porque estaban concentrados en que, no estaban concentrados como en Babel, a sí mismos, hasta dónde podemos llegar. Estaban concentrados para alabar a Dios, para alabar a Dios. Yo creo, hermanos, que una cosa que a veces no tenemos es que cuando no estamos conscientes, porque a veces queremos hacerlo, pero no estamos conscientes de que no estamos alabando a Dios de la manera correcta, es fácil amargarnos teniendo actitudes con otro hermano o desuniéndonos con la iglesia, porque no estamos conscientes de este hecho, ¿verdad? Porque ellos estaban concentrados y unidos y entonces solamente así vino el Espíritu Santo. Entonces, en Pentecostés unió a los creyentes en el mismo espíritu, los unió porque estaban concentrados en las alabanzas de Dios. Es decir, fue un acto humilde de sumisión a Dios. ¿No? Hermano, si tú no eres humilde, si yo no soy humilde, no somos dóciles, unos con otros. Podemos decir, si yo soy dócil a Dios, estudio su escritura, pero yo no estoy siendo humilde, sometido y dócil ante otros. Por eso es importante arreglar nuestros conflictos. No quiere decir que siempre los demás tengan, o que tú no tengas la culpa, o que puede ser que sí. Pero, como dice la escritura, si tú ves que tu hermano, dice en Mateo 18 dice eso, si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes que ir a él, tienes que resolver los problemas, ¿ok? Es decir, que no solamente que tú tengas un problema con otro, sino tú percibes que otro tiene algo contra ti. Todos somos humanos y podemos equivocarnos, pero debemos de buscar que haya armonía entre nosotros. En este momento yo estoy orando y buscando cómo poder estar en armonía con todos, con algunos, porque siento que hay situaciones y sí, pero yo debo de entender mi responsabilidad y buscar la armonía, ¿ok? Entonces el Pentecostés fue un acto humilde de sumisión a Dios. Qué contraste, ¿verdad? Entonces este acto de alabanza multicultural muestra también que el Evangelio era para todos, ¿ok? Y vamos a terminar en el versículo ahí en Hechos, que ya lo leí, Hechos 2:13, Hechos 2:13, donde había muchos, dice que en la multitud, que decían, no, estos están borrachos, ¿no? Así de sencillo. A ver, no nos metamos en tantos problemas, están borrachos, ¿no? Pero algunos estaban en esa burla
Y podemos recordar Efesios 5:18, apúntalo nada más, te lo voy a leer. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso los arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos dos contrastes tremendos, ¿no? Dos contrastes tremendos. Cuando el hombre está lleno de licor, ¿qué pasa? Algunos sabemos de qué se trata eso, ¿no? Estás mareado, ¿verdad? Pierdes el control de ti mismo, no hay dominio propio y acabas en la vergüenza, ¿cierto? O sea, es lo que pasa cuando alguien está lleno de licor. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, dice, hay dominio propio y además glorifica a Dios. Fíjate, como estas personas eran ignorantes. ¿Cuánta gente es ignorante totalmente y no sabe lo que comete? A veces nosotros mismos, hermanos, ¿eh? Por eso hay que estudiar las Escrituras para saber cómo trabaja Dios, cómo es el Espíritu. Y a veces nosotros decimos cosas que ni siquiera son bíblicas. Hay que tener cuidado. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu, tiene dominio propio y glorifica a Dios. Entonces, el licor puede dar alegría temporal, pero el Espíritu Santo te da alegría permanente y sobre todo salvación eterna. ¿Ok? ¿Verdad, Charlie? Unos ojotes, ¿ok? ¿Ok? Entonces, fíjate, qué increíble porque el Espíritu Santo te da paz, te da alegría, te da permanencia, te da plenitud, ¿verdad? Y te da salvación. ¿Ok, hermanos? Entonces, espero no haya sido mucha información, pero quiero concluir de todo lo que hemos hablado hoy. Es bien importante que comprendamos esto. Nuestra iglesia lo necesita, hermanos. Necesitamos estar preparados y tener un estado de corazón para comprender cómo trabaja el Espíritu. Tenemos que entender, hermanos, nuestra conducta refleja si estamos comprendiendo bien o no el Espíritu, ¿verdad? Por eso son los estudios de principios básicos, que es el plan de salvación, para que los que lleguen por primera vez estén preparados para recibir el bautismo y el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Si tú estás estudiando la Biblia, hay algunos que ya están a punto de bautizarse, ¿no? Ahí el Fel, el Jazz, ¿no? Diego, Gandhi, ¿no? Y, bueno, Diego está restaurando, y también Jocelyn que está estudiando la Biblia. ¡Qué increíble! Y muchos más que esperamos. Hay otras parejas por ahí que sé que están llegando. Entonces, hermanos, nosotros como discípulos necesitamos comprender la necesidad de no solo comprender estas cosas, sino saber transmitirlas. ¿Ves cómo trabaja el Espíritu? El Espíritu ya llegó, pero hay que escucharlo, hay que comprenderlo y cómo debe de ser nuestro estado de corazón para recibirlo. Si no, no lo vamos a recibir, o lo vamos a recibir y lo vamos a tratar mal, y saber cuál es el propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces necesitamos comprobar continuamente si estamos llenos de Él para vivir plenamente en Él. Y esto es algo que podemos entender todos, hermanos. No necesitamos una profesión ni una gran cultura para entender esto. Qué increíble que Dios nos los puso y los digirió en el Nuevo Testamento. Necesitamos escuchar continuamente al Espíritu Santo y hacer su voluntad para estar unidos con Él para siempre. ¿Ok? Entonces, este es el milagro del Espíritu Santo. ¿Ok? Esta es la clase. Entonces, yo espero que, no sé si hay alguna pregunta. En esto sí, yo creo que quizá hay alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría abrir unos 5 minutos el espacio para esto antes de pasar a otra cosa y después darte los anuncios. No sé ahora si algo no se comprendió también, adelante. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Tú tienes? Ah, ok, levanta tu mano y podemos comentar si entendemos. Esto es bien importante, hermano. A mí, yo oro para que podamos comprender esto, porque creo que la iglesia, yo soy responsable, siento que a la iglesia hace falta mucho esta instrucción bíblica y desde cuando hubiéramos estudiado este libro de los Hechos. Entonces yo te invito a que lo estudies también personalmente y lo profundices y lo medites. Entonces también si no se comprendió algo, levanta tu mano, podemos hacer una cita, no sé, lo que sea necesario, pero que se entienda bien esto, ¿ok? Si se comprendió también, me gustaría que me lo comentaras, si se entendió bien lo que hablamos. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? O todos entendieron muy bien, o todos, cara de Juan, ¿verdad? Profe Ángel y Nelly levantaron la mano. A ver, ¿quién?
¿Quién? A ver, adelante, Ana. No, Ángel y Nelly levantaron la mano, yo vi el dedito arriba. Enseguida sigue entonces, Ana, y después nosotros. A ver, adelante, ¿quién va a preguntar? Ah, Paola, ¿tú levantaste la mano? No, pero Pau también. Ah, ok, o Ángel y Nelly, no sé. Adelante, muchachos, simplemente habla el que quiera comentar. No al dedazo, eso es, somos democráticos, el que quiera. Ahora, me gustaría saber también si se comprendió esta lección. Por favor, si me puedes hacer así, si se comprendió esta lección. ¿Sí se comprendió? Los que están cerrados su cámara, ¿podemos abrir cámaras tantito, por favor? Y podamos... ¿Sí se comprendió? ¿Estuvo clara la lección? Gracias, ok. Muy bien, gracias. Ok. Amén. Eso es lo importante, que se entienda lo que hablamos. Sí, muy clara la clase, muy, muy clara, muy bonita, Martín. Gracias. Amén. Ahora, lo que sea lo suficientemente claro como para ponerlo en práctica. El miércoles, como cada miércoles, ahorita te voy a anunciar nada más un cambio que vamos a hacer durante el mes, pero todos los miércoles vamos a hacer las preguntas prácticas de la clase del domingo. Entonces, el miércoles voy a elaborar algunas preguntas para ver cómo estamos poniendo en práctica esta clase. Está bien, su tiempo, su paciencia. Gracias otra vez a la producción. Los están ahí también ensayando. Yo sé que algunos están ensayando para alabanza y preparándose. Entonces, hermanos, muchísimas gracias. Aprecio ahí todo lo que se está haciendo. Y seguimos unidos en el Señor. Bendiciones, que te va muy bien. No veo a Lulú, sigamos orando por Lulú. Lulú, ok. Ok, Lulú, estamos orando ahí por ti, por tu hijo, tu familia. Dios te cuide mucho. Gracias por lo que nos comentaste ayer. De veras, hermanos, Dios está bendiciéndonos, nos está cuidando como iglesia y como personas. Entonces, amén. Recibe un abrazo muy fuerte. Si tú quieres una oración especial por alguien o en este tiempo difícil que ha habido enfermos, por favor, ya sea en el chat o dínoslo y podemos hacer una oración. Vamos a terminar precisamente con una oración. Si tú quieres una oración por alguien específicamente, puedes comentarlo. Adelante, yo estoy al pendiente del chat. O bien, coméntalo aquí. ¿Ok? Y feliz, muy, muy feliz domingo. Vamos a ver.